Mis queridos hermanos, este evangelio del evangelista San Marcos, con muy pocas palabras, nos presenta una rica propuesta para tener una mirada profunda hacia el camino cuaresmal. En primer lugar, presenta a Jesús en el desierto, donde durante 40 días sufre y supera las durezas de las tentaciones. Luego lo presenta en Galilea, anunciando que se ha cumplido el tiempo y que está cerca el reino de Dios. Al final, presenta a Jesús, invitándonos a convertirnos y a creer en el Evangelio. A pesar de esta invitación a la conversión de modo imperativo, todavía seguimos dando vueltas sin una entrega plena como respuesta al Señor. Pienso y deseo que esta Cuaresma pueda iniciarnos en una profunda conversión para contrarrestar estos meses, estos muchos meses, sin culto público y sin acción misionera que nos ha llevado a una peligrosa frialdad espiritual. No puedo dejar de reflexionar sobre esto y tengo miedo que se haya apagado el fuego en muchos corazones. Por otro lado, muchos han redescubierto la sed de Dios que habita en nuestros corazones. Pero es importante preguntarnos por los efectos espirituales que se han producido durante esta crisis. Muchos oran, pero otros lo hacen poco o mal, o sencillamente ya no lo hacen. Necesitamos convertirnos. Por esto creo que conversión es la palabra clave para iniciar el tiempo de Cuaresma. Conversión significa tomar una nueva dirección, cambiar de rumbo, no quedarse instalado donde se está y en la comodidad en la que se está. Implica esforzarse en ser lo que se debe ser. Este cambiar de rumbo se concreta en orientar la propia vida hacia Dios y hacia los hermanos. Es decidirse a salir de sí mismo, del círculo vicioso del propio yo, del egoísmo. Este tiempo de aislamiento, de, entre comillas, cuidarse de los demás, puede hacer en nosotros un cóctel con el egoísmo que además es contagioso. Y todo esto junto puede habernos esclavizado, aislado, a tal punto que existe el riesgo de destruirnos. Por esto en este tiempo de Cuaresma estamos llamados a hacer un camino de conversión, un cambio de mentalidad, girar nuestra vida y orientarla decididamente hacia el Señor. Sobre todo, implica poner nuestra esperanza en el Señor. Con frecuencia se cae en poner la esperanza en lo pequeño, lo efímero, en lo que nosotros hacemos o logramos. Se confía más en las propias fuerzas que en la gracia del Señor. Benedicto XVI nos decía en Espe Salvi que antes del encuentro con Cristo, los efesios estaban sin esperanza, porque estaban en el mundo sin Dios. Llegar a conocer a Dios, al Dios verdadero, eso es lo que significa recibir esperanza. En este sentido, continuaba Benedicto, es verdad que quien no conoce a Dios, aunque tenga múltiples esperanzas, en el fondo está sin esperanza, sin la gran esperanza que sostiene
toda la vida. La verdadera, la gran esperanza del hombre que resiste a pesar de todas las desilusiones, solo puede ser Dios, el Dios que nos ha amado y que nos sigue amando hasta el extremo, hasta el total cumplimiento. Quien ha sido tocado por el amor empieza a intuir lo que sería propiamente vida. Empieza a intuir qué quiere decir la palabra esperanza. Hasta aquí lo de Benedicto. Este es el tiempo favorable, pero atención, este tiempo favorable es hoy, no es mañana, ni pasado, ni el año próximo. Por esto es necesario morir ya, a una vida centrada en nosotros mismos y encaminarla hacia Dios y los hermanos. Pero hay que cuidar que la conversión no sea solo un barniz en nuestra vida, como cuando alguien se maquilla, porque detrás del barniz o del maquillaje está la verdad, la realidad. El maquillaje puede ser mostrarnos con algunas acciones externas que tranquilizan conciencias, como puede ser rezar algún rosario más, sumar algún acto caritativo o mostrar cara de circunstancias para que los demás noten un crecimiento espiritual. Jesús, refiriéndose a esto, nos dijo: no hagan como los hipócritas, que les gusta que los vean. El Señor nos hace dar cuenta de que convertirse es salir de ser el centro para dejar ese lugar y así lo ocupe Dios. Desde la Cuaresma de 1985, cada año recuerdo una experiencia que tuve en la Cuaresma de 1984. En aquella oportunidad me encontraba en Medellín y para el miércoles de cenizas parece que todo el mundo se signa con la ceniza. Se los digo literalmente. Por lo tanto, en cada parroquia, una misa tras otra. Pero asimismo no se daba abasto. Entonces, diferentes ministros fuera del templo signaban a todos los que se acercaban. Una verdadera romería. Lo interesante es que a cada uno le entregaban una tarjetita con una frase que decía así: si no te vas a convertir, ¿para qué te signas? Cada año esta frase la recuerdo para mí y para todos los que tienen la oportunidad de escucharme. Una nueva Cuaresma. Si no te vas a convertir, ¿para qué te signas? Por eso, con el signo de la ceniza, debemos reconocer humildemente que necesitamos convertirnos. El signo de la ceniza debe ir acompañado de más tiempo dedicado a la oración y a la lectura de la palabra de Dios, de acercarnos al sacramento de la reconciliación, de ayunar de cosas inútiles y gustos superficiales. Todo esto genera un buen clima de ayuda conversional. La Cuaresma es escuela de vida y camino de conversión. Este es un tiempo fuerte de salvación que nos ayuda a experimentar la abundante e infinita misericordia de Dios. La Cuaresma nos propone un camino penitencial. La penitencia la relacionamos generalmente con castigo, como cuando éramos chicos y hacíamos lo que no había que hacer, nos daban una penitencia. O lo relacionamos con la penitenciaría, el establecimiento penitenciario en el que los penados sufren sus condenas impuestas por un tribunal. La penitencia, en nuestro caso, no está vinculada al castigo, sino que significa conversión. Somos pecadores, necesitamos de conversión.
Este tiempo es muy favorable para realizar una verdadera y profunda conversión, pidiéndole al Señor la gracia de una conversión sincera de corazón, de contrición del corazón, reconociendo que hemos pecado, sabiendo llorar nuestros pecados para abrirnos así al abrazo misericordioso del Padre, para que tengamos vida en el Señor. La Cuaresma es una verdadera escuela de vida. No es fácil ponernos metas de superación para toda la vida. Pensemos solo en estos 40 días y después decirnos a nosotros mismos, si pude 40 días, puedo siempre. Este tiempo nos enseña que es oportuno para volver nuestro rostro al Señor, nuestra mirada a Jesús, y escuchar atentamente su mensaje que sana, transforma, compromete y nos hace contemplar su testimonio de entrega generosa para, desde allí, vivir todo lo que el año presente, desde esta nueva luz. Entonces, este tiempo de conversión nos invita a renovar nuestra fe y esperanza. Es también un tiempo de purificación y penitencia por el dolor que causan nuestros pecados. ¿Qué podemos hacer para vivir nuestro ser de cristianos en este momento? Meditar con corazón sincero la palabra de Dios, fuente permanente de salvación y luz, para el discernimiento diario que necesitamos en la vida, de modo particular en este tiempo de Cuaresma, sin olvidarse de la oración personal y comunitaria, que es siempre un modo seguro para descubrir la voluntad de Dios. Apertura y disposición a escuchar y confiar a Dios, y confiar en Dios. La condición de Mesías de Jesús y su ser hijo de Dios no lo eximen de la historia humana y tampoco de las pruebas y sufrimientos. Como hombre, que también lo era, tuvo que vivir las pruebas a las que fue sometido en el desierto y recorrer el difícil camino de salvación. ¿En qué consisten esas pruebas? Marcos, como decíamos al principio, se diferencia de Mateo y Lucas, que señalan cuáles son las pruebas del desierto. Recordemos, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. O también tírate abajo, o te daré todo si postrándote me adoras. San Marcos intenta mostrar a lo largo de todo su evangelio que la tentación se proyectará a lo largo de toda la vida de Jesús. Su vida tiene algo común a la nuestra. Será una constante lucha contra las tentaciones que intentan apartarlo de su camino vocacional y mesiánico. Este evangelio es muy actual para nosotros. La tentación de los hombres a lo largo de todos los tiempos es desafiar a Dios. En el Génesis ya aparece cuando el demonio tienta a Eva por medio de la serpiente. Lo hace haciéndola dudar de la palabra de Dios. ¿Cómo es que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? En el Calvario, cuando Jesús estaba en la cruz, uno de los ladrones lo increpa. ¿No eres tú el Cristo? Entonces sálvate a ti mismo y a nosotros. Cada año la Cuaresma comienza con las tentaciones, mostrando el lenguaje del tentador que siempre es el mismo. Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, tírate, manda. Es el discurso de muchos, de desafiar y tentar a Dios. Dicen, si Dios existe, ¿por qué hay hambre en el mundo? ¿Por qué permite la guerra? ¿Por qué hay sufrimiento? Si Dios existe, ¿por qué permitió que muriera mi hijo, mi padre o mi madre?
Si Dios existe, ¿por qué existen catástrofes, terremotos, inundaciones, sequías? Si Dios lo puede todo, ¿por qué permite esto? Por otro lado, podemos cuestionar a Dios preguntándole por qué no cambia en un minuto nuestro corazón, o el del cónyuge, o el del hijo, o el de la madre o el padre, o el del compañero de comunidad. Jesús nos enseña a enfrentarnos a estas tentaciones. Nos enseña a responder no con palabras, sino con gestos. A través del ayuno, ayunó 40 días en el desierto. De la oración, mirar solo a Dios desde la conversión. Y de la palabra de Dios, escuchar a Dios, recibir la buena noticia. Nos enseña a no caer en la tentación. Es lo que pedimos cada vez que rezamos el Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Mis queridos hermanos, concluyendo, responder al llamado a la conversión no es fácil. Es hacer de nosotros un hombre nuevo. No tengamos miedo de enfrentarnos con la verdad de nosotros mismos. Cuando se nos pide un cambio profundo y radical, puede que el mensaje no nos llegue bien al oído. A veces preferimos palabras bonitas, halagadoras. A veces se pasa por la experiencia de aquel alto oficial del ejército francés. Este hombre viajó en una oportunidad a la aldea de Ars para escuchar a Juan María Vianney, el santo cura, cuya fama se había extendido por toda Francia y toda Europa. De regreso a su casa, después de la plática vespertina, se lo veía pasearse con talante no común en él. Estaba serio y pensativo. Su ayudante, al advertirlo, se animó a preguntarle: ¿qué impresión le ha causado el sermón del cura de Ars? He escuchado, respondió el oficial, a los más famosos predicadores de Francia. Hasta la fecha, todos ellos me habían agradado. Después del sermón de hoy, me ha invadido un sentimiento diferente. Siento desagrado por mi propia vida. No debemos contentarnos con nuestra vida. Hay cosas en ella que repugnan, que no podemos aceptar, que deben desaparecer o cambiar. Mis hermanos, hay que cambiar de vida, de rumbo. La conversión es algo muy profundo y transformante. Es enamorarse profundamente de Cristo. Hay que dejar de lado la autoestafa de la mediocridad. El hombre mediocre, egoísta, es una persona disminuida espiritual y psíquicamente. San Pablo decía: mi vivir es Cristo. A esto debemos apuntar. Salir de la mediocridad y no volver a ella. Porque siempre está latente el riesgo de volver a la mediocridad. Un testimonio de la novela de Dostoyevski, Los hermanos Karamazov, lo expresa claramente. Aliocha: en estos últimos tiempos he descubierto en mí un hombre nuevo. Un hombre nuevo que ha resucitado en mi alma. Este hombre lo he llevado siempre oculto en el fondo de mí mismo, pero jamás hubiera tenido conciencia de él si Dios no me hubiera enviado esta prueba. La vida es misteriosa y espantosa, pero ¿qué importa que tenga que manejar el pico aquí abajo, en la mina de Siberia, durante 20 años? Esto ya no me aterra. Tengo otro temor, que es ahora mi único temor, mi gran temor.
temo que el hombre que ha resucitado en mí me abandone. Que la gracia de Dios nos saque a todos de los rasgos mediocres o de la vida mediocre. Que nos resucite en esta Cuaresma y pidámosle que nos ayude a perseverar en una vida totalmente entregada a Él, nuestro gran amado. Amén.